video del canal de YouTube con Vanessa Cristobal. Nosotros tenemos inquietudes, problemas, repetimos patrones, Exactamente. las enfermedades y no entendemos de dónde vienen y posiblemente están en los genes. Sí, la primera honrada que soy la primera de tu canal de YouTube. Gracias. Con buen pie comenzamos. Amén. Sí, básicamente heredamos nuestras familias, no nada más la genética, no el color de cabello, de ojos, el tamaño. También heredamos lo que son las historias y aquellos patrones que, como tú mencionabas, venimos repitiendo a lo largo de generaciones. La persona se encuentra con situaciones en su vida que no entiende por qué de manera constante se le repiten o se le presentan. Eso puede pasar con, vamos a poner ejemplos. ¿Cómo no? Familias con personas alcohólicas. Sí, las adicciones tienen origen sistémico en su gran mayoría. Suicidios, También. violencia, Abortos. enfermedades también, como lo estamos mencionando. Exacto, temas de herencias, temas de dinero. ¿Herencias como qué? Por ejemplo, cuando hay una familia que pierde dinero de manera que no se explica, familias muy prósperas que de repente dicen, bueno, pero yo no entiendo por qué si nosotros hemos sido prósperos, en esta familia el dinero se pierde y se escapa sin saber cuál es el origen. Pueden haber ocurrido temas de herencias en el pasado, de robos de tierras, de asesinatos por tierras, por muchísimas cosas más. Eso también tiene que ver. Y si una familia estuvo en la guerra, suponte, mi familia estuvo, parte de ella, en la Segunda Guerra Mundial. Víctimas y perpetradores. Todo eso va arrastrándose sin uno saber, incluso no a Así es. nosotros, sino si tenemos hijos. La única manera es que alguien durante el transcurso de esas generaciones haga consciente lo que ocurrió y allí se detiene el proceso. ¿Cómo uno hace consciente todo esto que está pasando? Si sabes que te está pasando y no entiendes el por qué, ¿qué hacemos? Bueno, el alma sabe cómo empieza la búsqueda. ¿Okay? En todas las familias siempre hay un buscador. El buscador es ese que pregunta. A ese también se le conoce a nivel sistémico como la oveja negra. La oveja negra de la familia no es el que sale a rumbear, llega tarde, rumbea y no le paga nada, no. La oveja negra desde el punto de vista sistémico es ese buscador. Quizás el que no cuadra con la familia. Por ejemplo. Que como que, ay, tú siempre haces las cosas diferentes. Por ejemplo, yo soy la oveja negra de mi familia. Yo también. Ok. Ese es el que empieza a preguntar. Ese es el que, oye, pero ¿y por qué esto? Y cuando se tocan temas álgidos en la familia que generan o generaron en su momento mucho dolor, esa oveja negra comienza a ser como que, bueno, no le hacen caso, lo tratan de excluir, o dicen, ay, tú no pareces de esta familia, ¿de dónde saliste tú? Hablo desde mi experiencia personal porque fue así. Yo soy la oveja negra de mi casa. A mucha honra, gracias. Comienza ese buscador a preguntar, comienza ese buscador como a tratar de entender y a tratar de unir esas piezas de ese rompecabezas. Siempre en todas las familias también, así como hay una oveja negra o varias, hay un chismoso que es el custodio de la historia. Siempre hay alguien, una tía, una abuela. Y si no tenemos ese chismoso, si está pasando todo esto y nosotros no sabemos qué pasó. En el inconsciente está guardado. ¿Qué ocurre? A veces la gente me dice, bueno, pero eso está guardado ahí como yo lo sé. El inconsciente tiene voces. ¿Qué quiero decir con esto? De repente tú y yo estamos mirando un tema y en ese momento tú conectas y a veces parecen cosas que la gente no se explica. Ah, ahora que me dices eso, yo me acuerdo que yo tenía una tía que cuando yo era chiquita decía tal cosa y tiene que ver con eso. Y esas son las voces del inconsciente. Lo que pasa es que no nos acordamos. ¿Y si no nos dijeron nada? Siempre sale la información. Siempre. Parece mentira, pero sale. Y de manera, y si no sale durante la consulta, yo siempre le digo a la gente que abra los ojos. Porque después de un proceso de estos terapéuticos comienza a salir información, comienza a acercarse gente, consigues cosas, te encuentras con un álbum de fotos, te encuentras unas cartas, cosas que tú en tu vida habías visto y comienzan a salir. Porque el clan busca que esa información salga. ¿Sí? Estuve leyendo, o sea, justamente que estás diciendo esto, que muchas veces las personas que son excluidas de una familia, el tío que nunca se quiso integrar a la familia, o la persona que no se le dio el lugar, o un hijo que no fue reconocido, tratan como de, a través de las generaciones, que uno no tiene nada que ver con eso, uno como que lo padece. Sí, eso se llama implicación o lealtad invisible. Los excluidos, bueno, hay muchos. El excluido puede ser, en aquellas épocas, los homosexuales. Fueron grandes excluidos en las historias antiguas de nuestros clanes. El que mató a alguien, y de ese nadie habla. ¿Por qué? Porque bueno, no se puede. Porque no se puede. Porque generalmente traen involucradas historias de mucho dolor. Aquel que asesinó, pues evidentemente es una raya, por decirlo de alguna forma, para la familia,
o bueno, nadie habla de él porque hubo dolor, porque, oye, yo no quiero tener un familiar que haya matado a nadie. Yo con esa historia, o que hace el clan con la historia, la mete debajo de la alfombra. Es como cuando tú tienes la basurita, la recoges y la metes ahí, pero la basurita sale por algún lado. Si estás pasando por una situación, necesitas afrontar eso justamente para que no quede a las futuras generaciones. Para que no se siga repitiendo. La implicación, ¿qué ocurre de ese del que nadie habla? El homosexual, el suicida, ese que perdió la vida, ese que asesinó, el que fue abortado. ¿Qué ocurre? En nuestras familias los temas de los abortos eran tabú. Todavía siguen siendo, ya menos, pero eso era un tabú. Cuando, o sea, una mujer practicarse un aborto, y con esto no quiero decir que haya ningún tipo de juicio, porque nosotros no podemos juzgar a aquel que en ese momento pasó por esa situación. Esos eran excluidos, de eso nadie hablaba. Sucede que después alguien de alguna generación siguiente, 2, 3, 4, eso no tiene un específico, se implica y repite el destino. No necesariamente quiere decir que se vaya a morir, pero puede ocurrir que aquel abortado o alguna mujer que abortó muchas veces en una de nuestras familias tenga una, que venga después, una hija, una nieta, una bisnieta, que tenga problemas de fertilidad, que aborte espontáneamente o que no pueda tener hijos. Entonces la gente dice, bueno, yo me he hecho miles de tratamientos de fertilidad y me ha pasado miles y no entiendo por qué. Y cuando empiezas a buscar en su clan familiar, es que sí, mi bisabuela se practicó X cantidad de abortos porque estaba en la guerra, no podía tener hijos. O sea, el tema aquí no es el por qué, sino que eso ocurrió. Okay, ¿Qué busca? Eso es información que se va pasando sin querer. Sin que eso viene guardado, eso viaja guardado en el inconsciente. Eso viaja ahí. O sea, eso no es que, bueno, es que no lo sabía, pero es que alguien lo mira, alguien repite el destino. Yo tengo una persona que se suicidó en mi clan y nadie lo sabe. Bueno, pero puede ser que alguien que viene después tenga accidentes de tránsito continuos. Y entonces es bueno hacerse una constelación familiar como para ir limpiando todas esas cadenas que uno va guardando. Exactamente. Todas esas historias. ¿Qué hace esto? Más allá de limpiar, lo que busca es integrar. Integrar al excluido. Okay, Importante, darle su lugar. Mantener el orden en los sistemas familiares. Una cosa muy común es el desorden. Hijos que se creen padres de sus papás. Hijos que se creen esposos de la mamá. Niñas que se creen esposas del papá. Cuando digo se creen es a nivel inconsciente. Es una dinámica completamente inconsciente. Claro, que toma el poder y los otros se van dejando, se dejan pisar, así tengan la edad suficiente como para responder y va siendo un desastre. Es un desorden. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es que... ¿Y un miembro de la familia necesariamente tiene que limpiar eso o puede hacerlo una persona externa? Tiene que ser del clan, porque el clan elige a ese, que en este caso fuiste tú. Okay. El clan elige, dice, quien va a trabajar este clan es Paula, ella es la que le corresponde mirar. Empiezas a mirar, empiezas a ordenar, empiezas a integrar, empiezas a cambiar la mirada de ese clan y todo comienza a moverse. Lo que no podemos aquí es cambiar la historia, lo que pasó ya pasó. Claro, ya pasó. Pero es la forma como tú miras esa historia y como tú entiendes que, bueno, ellos fueron más grandes que nosotros, ellos llegaron primero. Claro, entonces, y hay que darle su puesto. Darle su puesto, darle su dignidad y entender que lo que pasó en aquel momento fue perfecto. Aunque nosotros, en nuestro juicio, no lo pensemos así. Pero ese juicio es nuestro. Las enfermedades pueden tener muchos orígenes sistémicos, sobre todo cuando se repiten. La hipertensión, por ejemplo, los ACV, demencia senil, la diabetes, muchas tienen origen sistémico. ¿Okay? Y uno cuando viene aquí puede ser que no tenga la enfermedad, pero dices, mira, mi familia recurre en esta enfermedad, vamos a ver qué hay más allá. Yo tengo un caso muy famoso que tuvimos cuando yo estudiaba de una persona que sufría de, eran como ataques de asma, pero sin necesidad de que hubiera un elemento externo. O sea, ella de repente por una situación emocional se trancaba y había que salir con ella corriendo, a hospitalizarla, a nebulizarla y todo lo demás. Cuando empezamos a hurgar en su historia, ella judía, ¿dónde vienen los judíos? Claro. Y cómo fallecieron muchos de los judíos en cámaras de gas. Claro, en ese momento, el que no lo sabe no lo conecta nunca. Tú tienes un camino recorrido y has mirado varias cosas, ya tú empiezas a conectar. Y al dar con eso, ¿pudo mejorar? Sí. Esto en ningún caso sustituye un tratamiento médico. No es que aquí viene una persona con un tema de una enfermedad recurrente como la diabetes y de aquí va a salir curado. Evidentemente no. Su tratamiento médico sigue porque él ya desarrolló la enfermedad. Puede haber una mejoría considerable en los síntomas, pero lo más importante es que los que vienen después ya no arrastran la enfermedad. O sea, termina todo contigo.
Exacto. Al hacerlo consciente, alguien hace consciente el proceso y lo detiene. Así funciona. Muchísimas gracias, Vanessa. De nada, a la orden, cualquier cosa. Bueno, aquí vamos a poner tus contactos, todas tus redes para que te llamen y yo voy a contar mi experiencia después. Vamos a ver qué pasa en esta cita de constelación familiar. Bienvenida. Chévere. Gracias.